Antes que nada, gracias por recibirme en sus casas con esta presentación. Los temas que vamos a estar presentando van a ser temas que hablan sobre la vida, la muerte y el infierno, pero no desde el punto de vista que nosotros creamos, sino desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras. Quiero comenzar con ustedes analizando el párrafo de Lucas 12, del 4 al 5. Está marcado aquí en el pizarrón y lo vamos a leer. Si ustedes gustan seguirme en la lectura, bueno, pues vamos a comenzar. El texto dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. En esta sección que estamos analizando, tres palabras claves son las importantes para nosotros. La palabra vida, la palabra muerte y la palabra infierno. Bien, así como el autor los especifica en el párrafo, prácticamente nos está diciendo lo siguiente. Voy a tratar de dibujar la idea, para que ustedes y yo tengamos un mejor entendimiento. El párrafo dice: no temáis a los que matan el cuerpo. Mil disculpas por los dibujos, son sencillos, pero son nada más para extender la idea de lo que estamos hablando. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Pero voy a decirles, dice, a quién debéis temer. Dice: temer a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. El párrafo nos está diciendo que cualquier persona que nos pueda atacar en la calle, nos puede matar, y eso es todo el poder que la persona tiene, nada más. El poder simplemente de quitarnos la vida. Pero de ahí, aunque nos diga la persona, te voy a mandar al infierno, aunque nos diga, va a ser un infierno tu vida, no es así. Miren, el propósito de este estudio es considerar el párrafo totalmente para entender, por ejemplo, que aquí la muerte física no es el infierno. La vida que vive una persona tampoco es el infierno. El infierno es algo que hay que temer porque es algo que va a suceder después de la muerte física. Como el texto no nos da más información, no nos dice detalles, datos, fechas, nosotros tendremos que ahondar en la gramática, en la historia, para poder saber más. Por lo pronto, unas conclusiones son sencillas de entresacar. Número 1, el infierno no es la muerte física, no es aquí. Número 2, el infierno no es en la tumba, en el cementerio, ahí no es el infierno. Número 3, el infierno es algo que hay que temerle después de la muerte física. Entonces, cuando la persona muere, solamente el cuerpo muere. El cuerpo es el que nos matan, pero los hombres no pueden matar lo que tenemos dentro, algo interno, que vamos a mirar en unos cuantos minutos. Para eso tendremos que analizar otro texto más, otro párrafo más. El siguiente párrafo que vamos a analizar va a ser el de Santiago capítulo 2, verso 26, y vamos a hablar de la muerte física. Déjenme borrar esto y quitamos el párrafo y escribimos en el pizarrón Santiago capítulo 2, verso 26. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, verso 26? Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Obviamente, la segunda parte del versículo no lo vamos a considerar por el momento, únicamente la primera parte, en donde dice que el cuerpo sin espíritu está muerto.
Vamos a dibujar el texto que se nos está diciendo. El texto que nos está diciendo así, deje borrar esto, dice de esta manera, dice, un cuerpo está vivo cuando el espíritu mora dentro de él. No sabemos cómo es el espíritu, pero el texto simplemente nos dice que los seres vivos, los seres que tienen vida, o los seres que están vivos, esos seres, poner la palabra vida es mucho mejor, los seres que tienen vida, los seres humanos, cuentan con un cuerpo, y cuentan con un espíritu. Por eso es que las personas están vivas, porque tienen dos elementos, tenemos dos elementos. Por lo tanto, una persona que está muerta ya perdió uno de los elementos. Cualquier cadáver que se encuentre en la morgue ya perdió algo, perdió el espíritu. Aquí solamente se encuentra el cuerpo. Entonces, ustedes y yo tenemos que entender que la muerte física, esto es solamente algo que se explica de esta manera. Hay una separación. El cuerpo, cuando la persona muere, el cuerpo se va a un lugar y el espíritu se va a otro lugar. O sea que en pocas palabras, la muerte física significa la separación del cuerpo y del espíritu. Eso es la muerte física. No es otra cosa. Es más, no es otra cosa más que la separación de cuerpo y de espíritu. El espíritu no deja de existir. El cuerpo es el que deja de existir. Déjeme ver otros textos bíblicos que nos van a dar muy buen entendimiento acerca de lo que es la muerte física. Miren, quito el texto de Santiago. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar en alguna Biblia, busquen y lean Eclesiastés. Capítulo, déjenme ver mi Biblia, perfecto, es el capítulo 12 en el versículo 7. ¿Qué dice el párrafo? El párrafo dice lo siguiente. Miren, dice, el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces ya tenemos más información de qué sucede al cuerpo y qué sucede al espíritu. Déjenme hacer los dibujos más pequeños, bueno, así nada más está bien, para que entendamos esto. Miren, el párrafo de Eclesiastés dice que el espíritu regresa a Dios. Entonces ya encontramos un destino. Como no sabemos cómo es Dios, simplemente decimos, bueno, el espíritu va a continuar su viaje y Dios lo va a recibir en el lugar donde Dios existe. No sabemos dónde está Dios. Ahora, cuando decimos que lo va a recibir, no significa que inmediatamente Dios recibe a los espíritus y los abraza y los tiene con ellos. Miren, vamos a suponer que me roban caballo, un animal, y un día me regresan el caballo. Cuando el caballo venga, yo lo recojo y me lo voy a traer conmigo porque es mío, pero no lo voy a tener en mi casa. Yo le tengo un establo donde va a estar guardado. Bueno, pensemos que Dios lo mismo. Cuando Dios recoge a una persona, cuando una persona muere, Dios recoge una parte de la persona que se llama el espíritu. Y Dios lo coloca en el lugar que le corresponda. No sabemos, simplemente dice el texto que regresa con Dios. Entonces, otra cosa interesante, cuando dice que el cuerpo vuelva al polvo como era, usted y yo, estoy seguro, vamos a recordar que cuando éramos pequeños nos daban unas clases de catecismo en donde nos enseñaban, los catequistas nos enseñaban cómo había sido formado Adán y Eva. Y si ustedes y yo no recordamos mal, se nos dijo que el hombre, Adán, fue formado del polvo de la tierra. Dios modeló un ser humano. Después de que lo moldeó, le insufló, le sopló aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente, tenía un espíritu dentro de sí. A propósito, la palabra espíritu también se escribe neuma. Y neuma significa algo así como aire.
Y podemos comparar esto como cuando usamos el nombre que le damos a nuestras llantas ya infladas. Nuestras llantas son los neumáticos. Neumáticos, objetos llenos de aire. En este caso, las llantas soportan el peso del vehículo. Bueno, el neuma fue lo que Dios insufló al primer ser creado, que fue Adán. El párrafo entonces de Eclesiastés nos dice que el polvo vuelve a la tierra como era. Déjeme preguntarle a usted, o más bien vamos a recordar de qué está formado el polvo o la materia que en la tierra existe. Cuando usted estaba en la secundaria, que estoy seguro que una gran mayoría de ustedes y yo también fuimos a la secundaria, nos enseñaron las clases de química y física y nos enseñaron la tabla de los elementos químicos. Y usted recuerda, los maestros de química, de física nos decían que los elementos más abundantes en la Tierra eran el hidrógeno y el helio. Después ya seguía el litio, el berilio, el boro, el carbono, el oxígeno, el sodio, el potasio, el aluminio, el sílice, el fósforo, el oro, la plata, el níquel, el cobalto y más elementos que, bueno, ya no recordamos. Bueno, cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo se va desintegrando. Y al irse desintegrando, se va reincorporando nuevamente a las partículas que forman todo lo que es la Tierra. No sabemos con exactitud, al menos yo no sé, qué cantidad de elementos químicos tiene mi cuerpo. Solamente sé que mi organismo consta de un 90 y tantos % de líquidos, un porcentaje mínimo de sólidos y, para decir en densidad, posiblemente el 0.00001% de gramo de el espíritu. Entonces el espíritu tiene peso específico. Bueno, algunos científicos han descubierto que realmente sí tiene peso específico. Pero como nos interesa entender que la muerte física, basta y sobra con que entendamos que es una separación. El cuerpo se va a la tierra, a la sepultura, o si morimos en el mar, bueno, somos comidos por los animales del mar, o si morimos en la selva, somos comidos por los animales de la selva, somos desintegrados, nuestro cuerpo se desaparece, pero nuestro espíritu regresa y Dios lo recoge. Esto es entonces la muerte física. La muerte física es una separación entre el cuerpo y el espíritu. Déjenme hablar de otro párrafo que escribió el apóstol Pablo. Voy a poner esto así. Déjenme borrar todo esto. Y vamos a mirar aquí el párrafo que Pablo escribió a los Corintios. Déjenme ubicar aquí, escribir, Segunda de Corintios, capítulo, déjenme ver, 5, versículos del 6 al 8. ¿Qué cosa dice este párrafo respecto a la muerte física? Dice, Pablo está hablando con corintios que son de la raza griega. Estos corintios, gente griega que conoce mucho de filosofía. Posteriormente les voy a enseñar a ustedes un mapa en donde se aparece el Imperio Romano y donde está localizado Corinto para que tengamos una idea más aproximada. En la segunda clase, en la segunda sesión que veamos, en el segundo video, les voy a explicar un poco más acerca de las ubicaciones de estos lugares. Miren, cuando Pablo escribe a los corintios, les dice, así que vivimos, en el párrafo, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahora, permítanme otra vez dibujar esto, tratar de entender estos dibujos toscos, que Pablo dice que cuando estamos aquí dentro del cuerpo, dice Pablo, estamos ausentes del Señor. Hace rato hice un dibujo diciendo que no sabemos cómo es Dios, así que simplemente ponemos a Dios, la palabra Dios, pero también vamos a poner aquí el Señor. No sabemos cómo es el Señor, no los pintan de ciertas maneras los artistas, pero el Señor
simplemente no lo podemos conocer físicamente, nadie lo puede conocer. Podrán hacer los dibujos que más quieran, que se acerquen a las imágenes de nuestro Señor, pero en realidad no sabemos. Sabemos que era de la raza hebrea, que fue engendrado en María por obra del Espíritu Santo y que hizo una gran transformación en el mundo. Nada más. Más cosas simplemente serían pensamientos de personas. Vamos a tomar la información de la Biblia y lo que la Biblia nos dice, eso es lo que decimos, y lo que la Biblia no nos diga, pues no lo callamos, no sabemos. Por lo pronto, Pablo dice que él quiere estar presente en el cuerpo. Entonces, la vida, hermanos, mis estimados, la vida significa estar presente en el cuerpo. Esto es estar vida, estar vivo. Entonces, estar muerto significa estar presente con el Señor. Presente con el Señor y ausente del cuerpo. El párrafo dice, de 2 Corintios 5, del 6 al 8, dice, mientras sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y luego el narrador, el escritor, añade, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, dice, y presentes al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo en estos párrafos que estamos analizando? Simplemente está diciendo que él anhela o él quiere estar presente con el Señor, aunque esté ausente del cuerpo. En las continuaciones del párrafo después se menciona que por causa de la expansión del Evangelio en el Imperio Greco-Romano, Pablo necesitaba estar todavía en el cuerpo, todavía no llegaba su tiempo para morir cuando escribió esta carta. Por lo tanto, entonces él todavía está presente a su cuerpo y ausente al Señor. Pero más tarde que más temprano Pablo va a morir y cuando él muera, entonces él va a estar presente con el Señor. Bueno amigos, con esto finalizo esta primera sección de mi video donde explico qué cosa es la muerte física. La muerte física es simplemente separación de cuerpo y de espíritu. El cuerpo se va a la sepultura o se va a otro lugar en la tierra, se reintegra y el espíritu regresa con Dios porque Dios lo dio. Allá Dios tendrá un lugar donde poner a su espíritu. Bendiciones para todos, que la pasen bien. Hasta luego.